Todas las expectativas están puestas en el encuentro que mañana van a tener el presidente Peña Nieto y los padres de las víctimas de Ayotzinapa. Un gesto positivo que llega precedido de otros, como el haber incorporado o ofrecido incorporar el informe del equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o prorrogar su mandato dentro de la averiguación del caso. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos a nuestra mesa a hablar con dos senadoras para conocer sus puntos de vista sobre con qué llega el presidente mañana a la reunión. El presidente Peña Nieto se reunirá mañana jueves con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a casi un año del crimen y con el expediente de la investigación abierto, con suma de interrogantes sobre los hechos ocurridos en Iguala. En las últimas semanas, la respuesta del gobierno sobre las dudas que se expresan de la investigación oficial por parte de los padres ha cambiado hacia posiciones menos reactivas, así como su actitud hacia los organismos internacionales de derechos humanos. La procuradora Arely Gómez ofreció un tercer peritaje en el basurero de Cocula, donde la investigación oficial dice que fueron incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes, a la vez que aceptó incorporar en la averiguación el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que niega esa conclusión. Este segundo encuentro con los padres busca ser una señal de compromiso del Ejecutivo con el esclarecimiento de los hechos, y en esa misma línea también se planteará avanzar en la ley de desapariciones forzadas de personas. Posiciones. Número 1. De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, Roberto Campa Cifrián, en la reunión con los padres se tratarán 4 temas concretos: búsqueda, investigación, atención a víctimas y política pública. Número 2. El funcionario anunció que en el encuentro a realizarse en la residencia oficial de Los Pinos también estarán presentes 4 de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Número 3. El Senado suspendió su reunión ordinaria de ayer martes, luego de que los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo sobre la creación de una comisión internacional o Fiscalía Nacional para la investigación del caso Ayotzinapa. Número 4. Al respecto, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, dijo: no hay acuerdo en lo que propone el PAN, háganle como quieran. Los panistas proponían una Fiscalía Internacional. Arrancamos con opiniones encontradas, las expectativas sobre la reunión que mañana van a celebrar el presidente y los padres de las víctimas de Ayotzinapa. Está conmigo la senadora Pilar Ortega del PAN y la diputada independiente Marta Tagle. Gracias a ambas, gracias por las dos por acudir. Y vámonos tendidos, Pilar. Hay una nueva actitud del presidente frente al conflicto de Ayotzinapa, habida cuenta de haber recibido el informe de la CID, prorrogado el mandato y reunirse ahora con los padres en un gesto que se califica como positivo. No, esperemos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Creo que no podemos tener un buen diagnóstico cuando o en el Senado tenemos 3 semanas tratando de construir un acuerdo que no se ha podido construir porque el partido en el gobierno no ha querido que se construya. Y pues hoy los mexicanos demandan saber la verdad. Están diciendo que no tienen confianza en las instituciones del gobierno federal y pese a eso pues no hay una respuesta. El Senado no se ha podido pronunciar, no hemos podido ni siquiera generar un exhorto para que se genere una fiscalía que cuente con el aval de un organismo internacional, como en este caso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera eso podemos pedir, ¿no? Entonces, pues partimos de un mal diagnóstico. ¿Cómo ves tú? En efecto, el Senado, en la Cámara de Diputados ya se creó, Marta, una comisión. Está pues la reunión que tiene el presidente Peña, digamos, los nuevos contactos que ha tenido con la CID, pero en el Senado el asunto está atorado. ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Lo atribuirías también al PRI, como está más que sugiriendo? A mí me parece que más que el PRI sí es una definición del propio gobierno federal. Para que sea el presidente quien el día de mañana quien tendrá esta reunión con los padres, pues pueda tener toda la cancha libre para que si toma acuerdos con ellos, él sea el que se comprometa en esos acuerdos, de alguna manera ponerse la estrellita. Lo que me preocupa o lo que más bien esperaría de este encuentro es que no sea solamente eso, un encuentro más para la imagen, para quedar bien, para simular, porque me parece que en este tema ya no podemos seguir simulando, ya no podemos darnos a prestarnos a tener todo un asunto de imagen, porque me parece que hechos es en el Senado,
se ha atorado cualquier posibilidad de acuerdo con la posibilidad de dejarle la cancha libre al presidente para que él salga a recibir a los padres. Sí, pero al final de cuentas, que no nada más queden palabras vacías. Estaba yo revisando que la última reunión que tuvo él con los padres de familia fue exactamente en octubre del año pasado. Así es. Y la serie de acuerdos que tomó con los padres, me puse a revisarlos y no se han cumplido. Y es como mucho ha pasado. O sea, ¿cuántos decálogos no hemos oído? ¿Cuántas nuevas propuestas no estamos escuchando? Y la gran mayoría, si nos ponemos a verlas, no han quedado más que en propuestas. Y en este tema, que es tan importante, donde ya el tema de la impunidad ya no aguanta más, que además el asunto de Ayotzinapa sí es un asunto emblemático con el tema de la impunidad, pero también que tiene que ver con un tema que es muy grave en nuestro país, que no solamente depende de Peña Nieto, es un asunto del Estado, que tiene que ver con las desapariciones forzadas, y no solamente de este gobierno, también viene del gobierno anterior. Traigo las dudas de Marta para acá. ¿Simulación o realmente sí hay un cambio de actitud? Pues con algunas, digamos, actitudes bastante claras que podrían parecer de rectificación, como por ejemplo el asunto de reunirse otra vez con los padres, como el informe de la CID, prorrogar su mandato, etcétera. ¿Por cuál de las dos? ¿Qué esperas que mañana se imponga en esa reunión, Marta? Perdón, Pilar. Yo insisto que parto de una gran duda, porque en el Senado no hemos podido avanzar. Entonces, pero ¿estás de acuerdo que a lo mejor es pues, un asunto de no quitar los reflectores al Ejecutivo? Probablemente, yo coincido en que es muy probable que el Ejecutivo lo que quiera es los reflectores. Ojalá que esos reflectores sirvan para que efectivamente mañana se dé una respuesta concreta a los padres. Ojalá que mañana las demandas del propio grupo de expertos, que nosotros también recogimos e incorporamos a las peticiones que estamos haciendo en el Senado, también sean escuchadas. Ojalá efectivamente de la reunión de mañana salga realmente un compromiso de sacar adelante una investigación que cuente con credibilidad. Ojalá efectivamente mañana haya el compromiso de no generar ningún obstáculo para que tanto el grupo de expertos avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda tener acceso a la investigación. Ojalá que mañana se pueda construir algo para que efectivamente podamos decir que tendremos una investigación que realmente esté avalada por un fiscal especializado encargado exclusivamente de este caso, que como ya lo dijo Marta, es emblemático porque expone la gravedad que hoy pasa en nuestro país en cuanto al respeto a los derechos humanos. ¿Ese es el punto clave, el fiscal especial? O sea, lo que daría credibilidad o lo que restablecería la credibilidad de la investigación sería acordar o que el Ejecutivo respaldara la creación de una fiscalía especial. Yo creo que sin duda la demanda de los familiares se centra ahí, pero me parece que difícilmente eso se lo va a dar el gobierno, es mi percepción. Me parece que el gobierno, cuando mucho está planteando salir con el tema de avanzar en el tema de la legislación de desapariciones forzadas, y en el mejor de los casos, bueno, incluso ya se anunció el tema de la ampliación del mandato de la Comisión de Expertos de Ayotzinapa, pero que también volvemos a lo mismo, me parece como parte del discurso y no de lo que puede implicar esto. No solamente se trata de ampliar el mandato, que al final de cuentas tiene que ver con los meses que se están planteando que puedan ser 6 meses más, sino las facultades que este grupo pueda tener. Cuando hablamos con los expertos que acudieron al Senado, nos decían que el problema que tienen además es que no pueden intervenir en toda la investigación. Su mandato está muy acotado. Entonces no solamente se trata de decir, sí, otra vez 6 meses investiguen, pero nada más puedes investigar de acá a acá y no puedes pasar de esto. Entonces me parece que sí, o sea, las respuestas hay que analizarlas muy bien, o sea, ¿qué es lo que va a dar el gobierno? Y me parece que al legislativo le corresponde darle un seguimiento puntual a que eso no se convierta solamente en un asunto nuevamente de simulación, porque me parece que el tema de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas, es un asunto de Estado, y como Estado nos corresponde a los legisladores, al gobierno federal y a los 3 niveles de gobierno. Por eso yo quisiera agregar en ese sentido que la demanda de la Fiscalía no solamente es la propia Fiscalía, porque hoy está en tela de juicio la investigación que estuvo a cargo de Murillo Karam. Hoy está en tela de juicio que una verdad histórica que nos vendieron a los mexicanos. Entonces, si esta está en tela de juicio, si hay una duda muy grande, si hay una gran desconfianza en estas instituciones, por eso se está planteando una fiscalía y ampliar, como bien lo dice Marta, las facultades del propio grupo de expertos. Nosotros por eso planteamos desde Acción Nacional que haya una coadyuvancia
del órgano, del grupo de expertos dentro de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía. Pero para eso necesitamos dos cosas: que efectivamente haya una Fiscalía ex profeso diseñada para atender solamente el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y dos, que efectivamente se acepte recibir al grupo de expertos como coadyuvantes dentro del proceso, y eso significa entrar al proceso ser parte de la investigación y aportar pruebas. Es decir, es tener más facultades de las que hoy tienen, que están limitadas. Eso también les daría, primero, a los padres les daría más certeza de lo que está pasando, y segundo, tendríamos la esperanza de que efectivamente vamos a llegar a conocer la verdad de lo que pasó. Ahora pienso de cara a la relación con los organismos internacionales de derechos humanos. La obligación que tiene el país es fundamentalmente las diligencias y la atención y el cuidado con la averiguación y con la investigación, incluso más allá de los propios resultados, porque puede darse el caso, como ha sucedido en otros países, en que nunca se llegue a saber cuál es el paradero. Pero lo que sí te juzgan es el comportamiento, es decir, claro, si observancia del proceso debido, cuidar las etapas del proceso, reponerlas, por ejemplo, mecanismos como traer un tercer peritaje, como ya ofreció la procuradora. En ese sentido, ¿verías, Marta, una rectificación del propio Ejecutivo o no? Pues es que justamente para poder hacer eso necesitaría hacerlo desde otro lado. Desde la propia Procuraduría ya no. Primero porque sí hay una desconfianza total a lo que se ha hecho, no solamente por los padres, sino en los propios grupos de expertos ya han puesto en entredicho las investigaciones que están haciendo, y por eso es que ha salido la necesidad de una fiscalía especializada. Pero una fiscalía especializada que además tenga precisamente posibilidades de investigar y de alguna manera autónoma. El gran problema en nuestro país sigue siendo que las procuradurías siguen siendo dependientes del gobierno, aunque sean fiscalías especializadas. O sea, la manera de atender el tema del proceso necesariamente tendría que ser un ministerio público que estuviera realmente con la encomienda y el mandato para poder investigar y rehacer este proceso para descubrir un poco cuál es realmente la verdad. Ojalá esa fuera la intención del gobierno y hacia allá fuera, porque al final de cuentas, y me parece que eso también debería de ubicarse el gobierno de Peña Nieto, es que tarde o temprano también este asunto va a llegar a la Corte Interamericana. O sea, si no lo hacen ellos ahorita, de cualquier manera, seguramente va a ser un proceso más largo. Tú sabes que para llegar a la Corte pasan algunos años, pero es un tema que va a terminar siendo juzgado en la Corte Interamericana, y me parece que va a sentar un precedente muy importante en el tiempo en el que sea. Entonces, es necesario adelantarnos a que nos juzguen de manera internacional, a empezar a hacer de manera correcta las cosas, y por eso yo creo que la reunión de mañana pues está la oportunidad de Peña Nieto de responder realmente a las demandas, o simple y sencillamente volver a llenar de maquillaje todo. Ahora, cuando dicen fiscalía especial, estamos hablando de una fiscalía especial nacional o están pidiendo, en el caso del PAN, extranjera. No, nosotros ayer iniciamos el primer planteamiento del Partido Acción Nacional, fue crear una comisión internacional avalada ya sea por la ONU o por la Organización de los Estados Americanos, con un fiscal nombrado por cualquiera de estos dos organismos, similar a de Guatemala, que investigara los hechos y posteriormente entregara las investigaciones al Ministerio Público mexicano. En aras de ir acercándonos con otros partidos políticos como el PRD, como el PT, esa propuesta que ahora estamos haciendo y recogiendo la propia opinión del grupo de expertos que estuvo en el Senado de la República hace 2 semanas y que nos hacían 3 peticiones, es ahora generar una fiscalía especializada dentro de la Procuraduría General de la República, nombrada por la procuradora, pero que fue una fiscalía destinada únicamente a investigar el caso, el caso los hechos de igualdad solamente para esos, trabajar en coadyuvancia con el grupo de expertos, es decir, ampliar las facultades del grupo de expertos para que trabajen ambos en el proceso. Hasta ahorita esta es nuestra propuesta. Eso nos daría la certeza de que hay un órgano internacional apoyando en el proceso de investigación de manera cercana a esta fiscalía. Pero por eso insisto. Que sí es un esquema más o menos similar al del grupo contra la impunidad de Guatemala. Es similar. Porque ahí la fiscalía también era local. Exacto. Fiscalía local, con un grupo de expertos a un lado que esté trabajando, que eso le dé certeza tanto a las víctimas indirectas
como pues, a los propios mexicanos que hoy estamos demandando conocer la verdad. Y como dice bien Marta, pues el papel del Senado debe ser empujar hacia allá, empujar hacia generar la certeza que necesitamos. Del Senado, una de las expectativas de la reunión de mañana es que haya, digamos, reafirmar el compromiso de sacar adelante una ley sobre desapariciones que, dicho sea de paso, está atorado en el Congreso. Ya desde hace rato, y hasta donde entiendo no es la ley, sino la reforma para legislar sobre el tema. ¿Por qué no ha salido en el Congreso, Pilar? Bueno, nosotros ya lo sacamos, la parte de la reforma constitucional, y ya hay 3 proyectos de ley de desaparición forzada que están en análisis. Yo espero que pronto se pueda construir una reforma. Por ejemplo, los 3 proyectos que yo conozco contienen una propuesta también de tener una fiscalía especializada en materia de desaparición forzada. Creo que es un tema que debe salir en esta legislatura. De hecho, iniciando el mes de octubre, también arrancan las audiencias públicas para el tema de desaparición forzada, que está organizando también la Comisión de Justicia con la de Derechos Humanos. Viene gente de Colombia. Hay que estar, creo que el tema va a procesarse rápido. Es un tema que nos está demandando el país. Yo recuerdo que hace algunos meses veníamos a platicar contigo justamente de la necesidad de sacar una reforma constitucional. Bueno, pues esa ya está. Ahora necesitamos la ley secundaria y estamos ya en ese proceso. Yo creo que un compromiso muy grande del Senado, y no sería imperdonable que no la sacáramos en este periodo legislativo, es esa. Yo veo que van caminando las comisiones y creo que en ese sentido el Senado tendrá que hacer su parte, ¿no? Déjenme ser incluso mal pensado, pero una ley de esta naturaleza y una problemática como la de la desaparición forzada no es exclusiva o afecta solamente a un partido que haya estado en el gobierno, sino prácticamente a todos, Marta. Desde Guerrero, donde puede haber señalamientos sobre el PRD, por la afiliación de Abarca y su mujer, la desaparición forzada las cifras durante el anterior gobierno panista de Calderón, y está la actual administración también. ¿Eso está afectando, o crees que eso esté deteniendo la ley de desapariciones? Pues es que desafortunadamente nuestro país ha privado la impunidad, o sea, no avanzamos en este tipo de legislaciones, o incluso cuando se busca avanzar en este tipo de legislaciones, justamente se busca poner los candados para hacer el menos daño político posible a quienes pudieran tener las responsabilidades. Porque sí, sin duda se busca una justicia de encontrar quiénes son los responsables directos de alguna desaparición forzada. Pero al final de cuentas, el tema de violaciones, de desapariciones forzadas se convierte en un asunto de una violación de derechos humanos al que le corresponde al Estado en su conjunto atender. Y estamos hablando de los gobiernos de todos los colores, efectivamente, y estamos hablando de todos los poderes que también tienen omisiones sobre este tema. Entonces, sí es un asunto de hacer justicia al tema de desapariciones forzadas, que es un asunto urgente, pero además tienen que quitarse ahora sí que todos el prurito con respecto a quién va a salir ajusticiado con este tema, cuando se trata de un asunto que ya no podemos estar dándole vueltas, porque efectivamente se aprobó la constitucional, pero todavía no termina el proceso, y eso es un poco lo que tiene detenida la legislación secundaria, porque tú sabes que para que se apruebe la reforma constitucional, que además, realmente es una facultad más para legislar sobre este tema, se aprueba primero en ambas cámaras y luego tiene que ir a todos los congresos locales. Y eso es lo que está todavía detenido, y que en otros temas hemos visto en el Senado que cuando les interesa sacar algo, las reformas estructurales, ¿en cuánto tiempo se sacaron? Era diciembre y en enero ya estaban aprobadas en todos los estados. ¿Por qué en este tema, que es de principal importancia para el país, sobre todo para la ciudadanía, no se le da esa prioridad? ¿Cómo lo ves, Pilar? Sí, no. ¿Por qué no hay esa prioridad en un tema como de esta naturaleza? Es lo que si coincides o no. Es lo que nos llama profundamente la atención. Yo he comentado hace un rato que nosotros estamos ya avanzando hacia la construcción de la legislación secundaria. Efectivamente, necesitamos todavía pasar por un proceso legislativo que todavía está pendiente con los estados del país. Tendremos que estar presionando. Yo creo que no puede haber ninguna justificación para que ningún gobierno local esté deteniendo una reforma trascendental
para para que se consolide un sistema constitucional de derecho en México acorde a los nuevos tiempos y de carácter democrático. Eso es fundamental y ya lo prevé nuestra propia Constitución en el principio pro persona reflejado en el artículo 1 de la Constitución. Entonces es necesario que esto salga adelante. Coincido con Marta, vamos, increíble que esto esté sucediendo en las legislaturas locales cuando es un tema fundamental. Porque está teniendo impacto, y está teniendo impacto incluso en el caso de Ayotzinapa. Leía o escuchaba declaraciones, por ejemplo, de la organización Alto al Secuestro de Isabel Miranda, en el que decía, no se debe tratar a Ayotzinapa incluso como un asunto de desaparición forzada, sino de secuestro, porque no está tipificado en el Código Penal. Sí, creo que ahí se reflejan, por un lado, las confusiones y por otro lado, pues, opiniones que no sé cómo lo vean ustedes o a qué lo atribuyan los rechazos que están concitando, por ejemplo, no solamente hacia la forma de tratar a Ayotzinapa, sino incluso la intervención, la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque incluso una de las primeras recomendaciones que vienen en el informe de los expertos de Ayotzinapa es precisamente eso, darle el tratamiento de desaparición forzada, que aunque efectivamente no está tipificada, me parece que tampoco el secuestro puede abarcar realmente lo que significa Ayotzinapa. O sea, fue mucho más del secuestro, hubo una desaparición de personas que estaban manifestándose y que es el momento en el que no sabemos exactamente qué ha pasado con ellos y que o sea, yo creo que a un año de lo sucedido en Ayotzinapa nos quedan más preguntas que respuestas y no podemos seguirle dando el tratamiento de secuestro porque así se está investigando y tenemos que considerarlo tal cual como una desaparición forzada, que hay además tratamientos internacionales para saber exactamente qué significa la desaparición forzada. Por supuesto, el elemento fundamental es la intervención de una autoridad de un poder establecido. Sí. Entonces desde ahí pues ya rompemos con el concepto del tipo penal de secuestro, ¿no? Y eso está muy claro ya vamos, o sea, nosotros no estamos inventando nada. Cuando nosotros sacamos adelante la reforma de desaparición forzada, pues nos basamos en los propios referentes internacionales respecto al delito de desaparición forzada y recogimos lo que ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otro tipo, y la Organización de las Naciones Unidas han venido reiterando en el tema y los elementos del mismo. Entonces, pues, definitivamente aquí, aparte ya está, creo que aparte nos obliga esta parte, ¿no? ¿Y a qué atribuyen esta polémica, digamos, estas voces que se han pronunciado? Incluso un poco pareciera que en la dirección de, a ver, ya se llegó a una conclusión de la investigación, ciérrenla y vámonos. Marta. Pues bueno, más bien yo creo que está ahorita mucho queriéndose ver también el tema de desapariciones forzadas en general. Más bien creo que es al revés, como que le quieren dar otro tratamiento, porque me parece que es lo que va a salir mañana, ese compromiso de avanzar en esta legislación que ya desde hace mucho debería de haber salido, justamente para quitarle el foco a Ayotzinapa, cuando me parece que es al revés. Primero tenemos que resolver que es un asunto emblemático, que la ciudadanía está muy lastimada por lo que está sucediendo con Ayotzinapa, para después empezar a ver que hay una voluntad del Estado para resolver los problemas de desaparición forzada que hay en nuestro país. O sea, no podemos empezar primero con desapariciones forzadas, sí es un tema prioritario, pero el caso emblemático es Ayotzinapa. Cierro contigo. Se me está dando el tiempo. Bien, Pilar. Sí, por supuesto, y coincido totalmente en que en este momento nos tenemos que centrar en Ayotzinapa, por eso nosotros esperamos que el día de mañana efectivamente haya un compromiso real en el sentido de contar sí con un órgano especializado para investigar Ayotzinapa. En este momento lo que nos interesa es que se aclare. A los mexicanos están demandando conocer la verdad, necesitamos centrarnos en eso y también necesitamos el aval internacional. Entonces, insisto, Acción Nacional mañana incluso en tribuna volverá a ser patente su propuesta de que tengamos una fiscalía especializada y que haya el acompañamiento y la coadyuvancia del grupo de expertos de la Comisión. Pues mañana lo veremos. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a la senadora Pilar Ortega del PAN, muchas gracias a la senadora independiente Marta Tagle, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Mañana daremos seguimiento a la reunión a la 1 de la tarde y mientras tanto, pásalo muy bien. Buen día, que le vaya a usted muy bien.